Muy buenas tardes para todos nuestros seguidores del Informador. Nos encontramos con la doctora Clara López, economista, ex ministra del Trabajo y que nos viene a contar un poquito acerca de los nuevos retos que se está planteando en su carrera. Les recordamos a nuestros seguidores que pueden hacerles llegar sus preguntas a la doctora a través de El Informador Santa Marta en Facebook y @elinformador_sm a través de Twitter e Instagram. Doctora, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, de verdad muy grato estar aquí nuevamente en la sala de redacción del Informador, este medio de comunicación que siempre ha sido destacado por su pluralismo y la información tan certera que publica sobre tan variados temas de la capital del Magdalena. Y saludarlos a todos ustedes, muchas gracias por seguirnos hoy en esta breve entrevista se llama, claro que o sesión sí, en Facebook Live, donde estoy a su disposición para contestar preguntas sobre todos los temas. Puede ser de política, puede ser de arte, puede ser del Ministerio del Trabajo, puede ser de lo que estamos haciendo, que el día de mañana me voy a desplazar a Taganga para averiguar, informarme de primera mano sobre unas denuncias que recibí en el Congreso de la República hace unas semanas en un foro sobre la construcción de un gran puerto multipropósito en la bahía de Taganga. Entonces eso también lo vamos a estar analizando. Doctora, ¿nos puede hablar un poquito acerca de eso, la motivación que tuvo para venir? Porque si bien es una solicitud que le llevó con el tema del puerto en Taganga, usted también nos estaba comentando que tiene ciertos vínculos con esta ciudad. Bueno, vine a mirar lo del puerto de Taganga porque nosotros tenemos con mi esposo muchos vínculos con Santa Marta y con el Magdalena. Él, por su parte, estábamos aquí comentando fuera de cámara, es oriundo de Santa Marta. Él en su niñez y juventud vivió en el Ancón, que me cuentan que es un barrio hermosísimo que ya no existe, al lado del famoso Pescadito. Yo, pues por mi parte, pues soy muy cachaca, muy bogotana, pero mi bisabuelo era samario, Gregorio Obregón Díaz Granados, que cuando visité una vez aquí la oficina de registro, descubrí que hay una placa mostrando que esa era su casa. Y aquí pues mi familia ha tenido profundas raíces y se desplazaron de Santa Marta a Barranquilla y algunos ahora vivimos en Bogotá. Muy bien. ¿En qué se va a centrar mañana su visita a Taganga? Mire, hace unos 15 días se realizó en el Salón Luis Carlos Galán del Congreso de la República un foro por parte de País Plural, una organización que viene promoviendo un encuentro entre el páramo y el mar en la defensa del territorio. Ellos están interesados en compartir experiencias, por ejemplo, los jóvenes en lo que tenía que ver con la consulta de Cajamarca, y allí hizo presencia un comité de veeduría ciudadana del corregimiento de Taganga. Y yo quedé muy impresionada con la exposición, porque plantearon unos temas muy delicados. El primero de ellos, que hay una amenaza de desplazamiento de ese pueblo de pescadores, de trasladarlos a otro lugar de la geografía, supuestamente para garantizar una zona de reserva ambiental, pero al mismo tiempo se ha revivido una vieja discusión sobre la construcción de un gran puerto multipropósito en Punta Betín y hacia adentro. Entonces estamos pues verificando, porque se trata de una bahía de un valor ecológico y cultural inapreciable, un viejo pueblo de pescadores que uno entiende que el progreso tiene que seguir su curso, pero no puede ser a espaldas de la gente. Nosotros estamos impulsando una política gana-gana, y a la gente no le pueden decir a los pobres que son los que pierden para que los poderosos sean los que siempre ganan. Así es que vamos a analizar y verificar todos los datos, si ha habido un cambio del uso del suelo mediante un plan parcial en el Consejo de la Ciudad. Entiendo que ya se ha dado una concesión para construir ahí el puerto, y lo que no está claro es lo de la licencia ambiental. Le vamos a seguir muy cerca la pista, porque
No, Colombia tiene que permitir que sobrevivan todas sus raíces culturales y que el progreso no arrase con nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio ambiental y nuestra perspectiva de un desarrollo turístico que generaría inmensas cantidades de empleo en toda esta zona del Magdalena. Doctora Clara, usted hablaba precisamente ahorita de la política gana-gana. Uno de nuestros seguidores, Carolina, le pregunta, ¿de qué se trata la política del gana-gana que usted está promoviendo? Mire, en Colombia se ha vuelto tradicional un adagio que se inventaron cuando se estaban discutiendo los tratados de libre comercio. Explicaban cuando se hacían las críticas que tranquilos, que era que unos ganaban y otros perdían, pero que en la sumatoria todos estaríamos mejor. Pero resulta que en la política del pierde-pierde, que es la tradicional, pues siempre ganan los poderosos y siempre pierden los humildes, los excluidos, los que no tienen voz. El posconflicto, haber superado el conflicto armado y la construcción de paz, tiene que abrir compuertas de la democracia para que discutamos de manera tranquila, respetuosa y miremos todos los problemas desde todas las perspectivas, desde todos los puntos de vista. Y a través del diálogo encontrar acuerdos del gana-gana, porque no se trata de impedir que haya avances en infraestructura, en desarrollo, pero se trata de que esos avances lleven a la gente y le mejoren su estándar, su nivel de vida. Así es que el gana-gana es, todos ganamos, no unos ganan, que son los de siempre, y otros pierden, que son los que siempre pierden. Doctora, tenemos otra pregunta a través de Facebook. Robert Jiménez González pregunta, uno de los retos para Colombia es y será la corrupción. ¿Cómo va a enfrentar estos retos sabiendo que en Colombia las mafias son muy poderosas y están en todos lados? Sí, es un desafío, es un reto de enormes proporciones. Y lo primero que hay que decir es que no hay soluciones mágicas. Aquí todos tenemos que poner. Desde luego nosotros venimos con nuestro equipo de colaboradores diseñando una estrategia comprensiva para abordar el fenómeno desde todas sus aristas. El vínculo que hay entre la política y los recursos públicos tiene que cercenarse, tiene que cortarse, tienen que tomarse las decisiones sobre a dónde va el gasto público de manera abierta, transparente, de cara a la ciudadanía, ojalá con presupuestos participativos, para que además la gente tenga derecho a opinar dentro de la política del gana-gana, cuáles obras vienen primero, cuáles después y dónde se hacen, con arreglo a los intereses del territorio y no solamente allá de una fría oficina en Bogotá. Pero por encima de eso, hay que hacer un cambio cultural. Mire, yo cuando era muy joven, me enviaron a estudiar a un colegio de señoritas en Estados Unidos y allí me llevé una sorpresa, yo diría que era un choque cultural, porque nosotros aquí nos enseñan que el grupo es más importante que el colectivo general. Entonces, a mí me pusieron al frente un código de ética cuyo contenido esencial era que una persona, un estudiante, era tan responsable de una infracción del reglamento si cometía la falta o si conociendo que otra niña la cometía, no la ponía en conocimiento de la autoridad. Eso es lo que aquí llaman sapo y se burlan de ello. Y es un fenómeno cultural. Todo el mundo nadie quiere ser un sapo. Pero resulta que en una sociedad, si nosotros todos pertenecemos al mismo colectivo, tenemos que proteger ese colectivo de las infracciones, de las personas que desvían los recursos públicos hacia fines personales, individuales. Entonces la denuncia es fundamental. Y si no hay denuncia, tendríamos que ponerle un policía a cada ciudadano. Eso es francamente imposible. Y si todos no ponemos de nuestra parte, pues no vamos a poder vencer jamás la corrupción. Porque la corrupción empieza desde la venta del voto y sigue por todos los caminos a lo que acabamos de ver, que hasta los más altos magistrados de la República están pringados. Doctora Clara, ¿cómo funcionaría esta política del gana-gana desde el ámbito laboral? Los grandes empresarios, la clase obrera. Fíjese, ahí es un sitio preciso para la política del gana-gana. Durante los últimos 20, 30 años
diría desde 1990, cuando se aprobó la ley 50 de ese año, empezó un proceso que llamaron de flexibilización laboral, que fue el desmonte de garantías y derechos laborales. Eso se complementó en el año 2002 por la ley 789 promovida en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, que que amplió la jornada laboral de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Hace poco, y con un esfuerzo verdaderamente impresionante, logramos bajarla a las 9 de la noche, pero la lógica era bajarla mucho más, porque es recuperar algo de los recortes sociales a que ha sido sometida la clase trabajadora. Entonces, ¿qué sucede? Que a punta de debilitar las organizaciones sindicales, las garantías de las horas extras, las garantías de la jornada laboral, a punta de tercerizar a los trabajadores, ponerlos a cargo de un tercero en una intermediación laboral ilegal, se ha debilitado tanto la organización sindical que cada trabajador tiene que valérselas por sí solo. Entonces, de esa manera se reprimen los salarios, se reprimen las prestaciones sociales y la parte del león de la producción, del beneficio, del desarrollo, termina revirtiendo en manos del capital. Si miramos estadísticamente el Producto Interno Bruto de Colombia, la proporción del trabajo viene disminuyendo y la proporción del capital, de los dueños de las inversiones, viene aumentando. Una política de gana-gana, ¿qué hace? Pues no se trata de empobrecer o de desestimular a los empresarios que hacen una labor extraordinariamente importante en la sociedad a punta de subir salarios. No, es que el aumento de los salarios y de las garantías laborales tiene que ir de la mano de una política de productividad. Y usted compite internacionalmente no con bajos salarios. Eso se lo dicen en la Organización de Estados de Desarrollo, la OCDE, donde quiere entrar Colombia este año. No, compite es con productividad. Pretender competir internacionalmente bajando salarios y bajando impuestos, pues lo que deja es una sociedad pobre, con un Estado débil, que no puede garantizarle los derechos a nadie, ni a los empresarios ni a los trabajadores. Por eso la política de gana-gana es una política de equilibrio, en que todos ganemos, en que todos salgamos adelante. Doctora, usted es economista. ¿Qué diagnóstico hace usted de la economía actualmente en Colombia? Además de eso, usted viene de una cartera que le tocaba velar por la estabilidad de los trabajadores. ¿Qué políticas económicas hacen falta para reducir problemas, por ejemplo, como el desempleo y la informalidad, que en Colombia realmente es preocupante? Bueno, la verdad es que Colombia está en una situación verdaderamente difícil, porque se estableció como política económica una política que ha resultado a la postre insuficiente para las condiciones reales del país. Por ejemplo, se aprobaron una cantidad de tratados de libre comercio y se abrieron las puertas para importar lo divino y lo humano. Y la gente aquí estaba muy contenta porque podían conseguir una cantidad de cosas, quesos franceses, bufandas, bienes de consumo, para satisfacer ese consumismo que estoy segura el Papa Francisco va a hacerle su crítica respectiva. Pero lo grave es que al abrir las puertas a las importaciones, lo que hicimos fue competir esos productos en una competencia desigual con los productores nacionales. Entonces aquí hubo un efecto gravísimo. Se destruyó el aparato productivo nacional, se desindustrializó el país, se quebraron los agricultores y aquí se quedó la gente sin trabajo. Entonces no resultó ser una política muy conveniente, porque no se hizo con el criterio del gana-gana, sino con el criterio ese, que unos ganan y otros pierden. Entonces ganaron unos, pero perdieron la gran mayoría. Entonces esa política la tenemos que reorientar. Hay que renegociar partes importantes de los TLCs para garantizar el trabajo nacional, pero también tenemos que recuperar la soberanía sobre la política económica para poder manejar de mejor manera los grandes indicadores, que son los que determinan cuál es el nivel de empleo de la sociedad y la informalidad. La informalidad es
una incapacidad del aparato productivo para absorber la mano de obra que existe en la sociedad. Tenemos insuficiente capacidad para generar empleos formales y eso solamente se puede conseguir con un apoyo muy firme, muy serio, de carácter sectorial a los empresarios, con un plan muy bien diseñado que debe ser atendido por el gobierno, los empresarios y la sociedad civil, para que podamos remover todos esos obstáculos y cuellos de botella que los empresarios señalan para poder hacer sus inversiones y generar una dinámica de profunda transformación, tanto en el campo como en la ciudad, tanto en el sector agrícola como en el industrial. Ahí es donde está la mano de obra que sobrante, ahí es donde podemos de mejor manera echar para adelante un gran plan de desarrollo que genere la capacidad de demanda interior, que genere de manera progresiva no solamente oportunidades de trabajo, sino una mayor productividad que nos permita competir también en los mercados internacionales. Doctora, y desde el punto de vista del presupuesto, ha sido un tema álgido, pues se ha hablado de posibles recortes en sectores que son fundamentales también para el desarrollo del país, por ejemplo la ciencia y la tecnología. Hemos visto en algún momento también algunos deportistas desde ya peleando por sus recursos, pues lo que se estima es que la mayoría de los recursos se destinen a sostener el acuerdo de paz en detrimento de algunos otros sectores que también son importantes. ¿Cómo hacer para ajustar lo que son las cuentas del país y que todo siga en funcionamiento y no que una cosa vaya en detrimento de la otra? Mire, yo creo que es más grave de lo que usted dice, porque los recortes no son para llevar una inversión importante para la implementación de los acuerdos de paz. Si fuera eso así, hasta alguna justificación tendrían, porque haríamos irreversible el proceso de construcción de paz y reconciliación en nuestro país. No, lo que está sucediendo es mucho más grave. Es parte de lo que me preguntaba en el interrogante anterior. Al haber nosotros renunciado a mucha de nuestra soberanía económica, estamos entre la espada y la pared. Lo que le está pasando al ministro de Hacienda y al gobierno nacional es que se aprobó por iniciativa del gobierno la famosa regla fiscal. La regla fiscal es un compromiso que se hace internamente en el país, pero sobre el cual están puestos los ojos de las famosas calificadoras de riesgo internacional. Y como el gobierno no vive solo de impuestos, sino también de préstamos, de los bonos que coloca en el mercado nacional e internacional para financiar el gasto público, si no se cumple la meta del déficit que está contemplada en la regla fiscal, pues bajan la calificación del país. Y uno dice, ¿y qué pasa si bajan la calificación? Pues algo muy grave, que se pierde el grado de inversión del país y todos esos tenedores de bonos inmediatamente sacan su plata de Colombia y nos veríamos abocados a una crisis de carácter de la balanza de pagos y también de carácter fiscal. Así es que se han puesto en una situación inmanejable y yo sí quisiera plantear de cara al posconflicto, de cara a esos deportistas y a esos científicos que con toda la razón se quejan de los recortes de los presupuestos de ciencia y tecnología y de deportes. Y nosotros, los que estamos comprometidos con el proceso de paz, la necesidad de que fluyan las inversiones para consolidar los territorios que han sido más afectados por el conflicto armado, que se suspenda la regla fiscal, que se haga una gran convocatoria de todos los interesados, los gobiernos amigos, los organismos internacionales de crédito y demás, para explicar que un país en medio de la implementación inicial de un proceso de paz tiene que aumentar el gasto público y no reducirlo, como está sucediendo ahora. Doctora, usted está en un proceso de recolección de firmas para inscribir su candidatura presidencial. Cuéntenos un poco cómo va ese proceso. Bueno, es un proceso verdaderamente emocionante. Yo no pensé jamás que la recolección de firmas fuera a ser tan constructiva. Todo el equipo, que somos cientos de personas en todos los departamentos del país, nos hemos dado a la tarea de salir a la calle a hablar con la gente, a entrar en contacto con el ciudadano de a pie, con la persona que camina en la calle o que está entrando al supermercado o el estudiante que sale de su clase en la universidad.
y entablamos cortas conversaciones, aprendemos muchísimo, compartimos sueños y ya vamos muy adelantados en este proceso de recolección de firmas, que es esencial, porque a partir de esas firmas voy a postular mi candidatura presidencial en representación de un grupo muy significativo de ciudadanos. Ahora, ¿cómo es tratar de impulsar una candidatura presidencial con un movimiento propio? Ya no con la estructura de un partido político tradicional, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo tengo que decir que lo nuestro es un poco sui generis, un poco único, porque no arrancamos de cero. Conmigo se salió la mitad del Polo Democrático Alternativo. Nosotros preservamos estructuras de partido de muchos departamentos del país, pero ahora dentro de un contexto de amplitud, de pluralismo, de mutuo respeto, de cariño. Nos hemos denominado Todos Somos Colombia porque pensamos que en esta nueva etapa que vive el país tenemos que superar la confrontación anterior. Eso de que uno hacía una oposición a todo lo que hacía el gobierno no permite hacia el futuro construir paz y reconciliación. Uno no tiene que estar de acuerdo con el 100% de lo que hace el gobierno para apoyar, por ejemplo, la política de paz. No tiene que estar de acuerdo con el 100% de lo que hace el gobierno para apoyar, por ejemplo, temas tan esenciales como la política de la niñez, que ha adelantado la primera dama con mucho esfuerzo. Así es que lo que nosotros estamos planteando es que en lo que viene de Colombia, independientemente de si usted es de derecha o si es de izquierda, si es que alguien todavía sabe eso qué quiere decir, independientemente de que usted pertenezca a un partido o no pertenezca a un partido, no podemos dejar de participar. Porque si uno es indiferente, entonces ¿cómo hacer que las cosas cambien? ¿Cómo hacer que el futuro sea diferente? Entonces nosotros estamos convocando principalmente a la gente que no tiene ataduras para que nos comprometamos con una nueva manera de mirar la política del país, con una perspectiva ética, exigente y responsable, y así hacer una ciudadanía activa que se comprometa con el futuro de Colombia, un futuro que tiene que ser promisorio, para que podamos dejar atrás todo ese lastre que nos enfrentó por tantos años del conflicto armado. Doctora Clara, los movimientos políticos, tanto los tradicionales como los que surgieron, siempre fueron trabajos de base con las comunidades. Irse a una candidatura por firmas no es de una u otra manera olvidar esos trabajos de base. ¿Y por qué irse por firmas y no con la mitad del polo crear un movimiento político a través de un aval de ellos? Porque nosotros no tenemos acceso al aval. El Polo Democrático Alternativo desafortunadamente optó por elegir en contra de las normas estatutarias un candidato en enero sin ninguna competencia, sin ninguna participación, y nosotros nos quedamos sin opción. Y la verdad es que mucha gente, no solamente dentro del polo, sino fuera del polo, está esperanzada en la proyección de esos 2 millones de votos que sacamos con Aída Bella hace 4 años y que fueron tan importantes para la segunda vuelta, en que el presidente Juan Manuel Santos pudo ganar las elecciones y sacar adelante el proceso de paz, que fue nuestra apuesta democrática en ese momento. En esta etapa queremos continuar apoyando el proceso de paz, pero no solamente el proceso de paz en abstracto. Nosotros estamos planteando que se tiene que pagar la deuda social tan grande que se acumuló durante tantos años de conflicto armado. Y nosotros no estamos abandonando nuestro trabajo social. Nosotros tenemos unas raíces muy profundas en el pueblo, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones de mujeres, de víctimas. ¿No? Nosotros siempre hemos hecho la política con la gente de a pie, y eso no se abandona porque se quite uno la amarradura de una sigla. Nosotros estamos construyendo un movimiento ciudadano de muy importante proyección pluralista, y eso se hace con amplitud, con respeto y con algo muy importante que tiene toda la gente que nos acompaña, que trabajan en función de Colombia, no en función de ellos mismos. Y todos compartimos un gran sueño,
ese gran sueño de una Colombia en paz, de una Colombia próspera, de una Colombia en que todos podamos tener calidad de vida. Ese gran sueño de todos los colombianos se puede cumplir si logramos trabajar juntos en esta etapa. Doctora Clara, usted hablaba precisamente de esos 2 millones de votos hace 4 años, donde la mayoría de las personas que votaron por usted eran sindicalistas y del magisterio, en su mayoría. No creo. ¿Sí cree usted que desde, no ¿sí creo, cree usted no que desde creo, el Ministerio de Trabajo les dé esas garantías a ellos para que sea usted precisamente quien los represente en la presidencia? Yo no creo que esos 2 millones de votos sean todos maestros y todos sindicalistas. Sin lugar a dudas hay una muy buena proporción porque ahí tenemos un importantísimo respaldo. Lo que yo pienso y lo que sorprendió al haber sacado 4 veces la votación que había sacado el Polo Democrático en las elecciones parlamentarias es que tenemos una propuesta que va mucho más allá de la izquierda tradicional. Es una propuesta de carácter social, de carácter democrático, que tiene una audiencia muy, muy grande en Colombia, a pesar de que aquí hay un importantísimo bloque de ciudadanos que les han infundido el miedo, que los están empleando en el odio, a todo lo que signifique cambio. Lo que la gente siente, lo que yo percibo cuando salgo a pedir las firmas, es que la gente tiene la palabra cambio en la boca, la tiene el cambio en el corazón. Tenemos que cambiar la política, tenemos que cambiar el Estado colombiano para que atienda no a los poderosos, sino al ciudadano del común. Y yo creo que eso es lo que nos granjeó esos 2 millones de votos, lo que me tiene punteando en todas las encuestas. Estoy en el lote delantero, como se dice en el ciclismo. Todavía no hemos hecho la carrera de fuga, pero en algún momento lo haremos y estoy segura de que corre el riesgo Colombia si conseguimos ese gran apoyo de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de tener la primera presidenta mujer en su historia. Ok, le recordamos a todos nuestros seguidores que pueden hacer llegar sus preguntas a la doctora Clara López a través del Informador Santa Marta en Facebook y a través de @elinformador_sm en Twitter e Instagram. Usted hablaba de cambios en la política, pero ¿qué tan fácil ha sido que la gente le quite esa etiqueta del polo y la reconozca ahora como todos somos Colombia, con ese movimiento? Bueno, primero que todo, uno no deja atrás sus raíces. Yo no he cambiado de pensamiento ni de principios. Yo soy una mujer profundamente liberal. Yo nací en una familia muy comprometida con los principios liberales de la democracia, de los derechos civiles, de los derechos humanos, y por ellos he trabajado toda la vida. Entonces, independientemente de las siglas y de los remoquetes, uno lo que tiene es que ser fiel a esos principios y a esa proyección de respeto de toda la vida y de todos los sectores sociales y de todos los individuos, sin tener referencia de su clase social, de su origen, de su raza, de su orientación sexual y demás. Así es que yo lo que percibo es que nosotros estamos en sintonía con lo que la gente está buscando, porque nosotros estamos en contacto permanente con la gente. Nosotros sí sabemos lo que une a Colombia. Nosotros sabemos que una política del gana-gana une a Colombia. Nosotros sabemos que una política de búsqueda de lo que nos une y no de lo que nos divide, une a los colombianos. Nosotros estamos seguros que todos queremos una mejor educación, todos queremos una mejor salud, todos queremos un trabajo decente, es decir, todos queremos lo mismo. Y si todos queremos lo mismo, todos somos Colombia. No es un partido político, es un espacio ciudadano para construir desde ahí y en convergencia con todos los sectores democráticos una opción real de poder para la ciudadanía de nuestro país. Doctora, usted ha defendido el acuerdo de paz que se está implementando. ¿Qué le dice a esa parte de la población que aún no está convencida de ese proceso o que tiene sus dudas con respecto a las implicaciones? Es que no hay ningún acuerdo de paz
Es más, creo que no hay ninguna política que reúna el absoluto consenso de todos los sectores. Por eso es tan importante que uno tenga los pies puestos en la realidad y acepte que el acuerdo ha sido firmado, ha sido refrendado por el Congreso de la República, ha sido avalado por la Corte Constitucional y está en plena ejecución. Hay que mirar para adelante y no como el cangrejo seguir caminando de para atrás. Respetando las diferencias, las realidades se imponen y es mucho mejor un país en paz que un país en guerra. Yo estuve hablando con la generala que dirige ahora el hospital militar y es cierto lo que se ha dicho en los medios de comunicación, pero tal vez la gente no lo ha percibido. Sabe que en el pabellón reservado para los militares y los policías heridos en combate no hay un solo herido, cuando hace 3 o 4 años eran 400, 500. Yo cuando fui a visitar a los soldados heridos, cuando fui secretaria de gobierno de Bogotá en el año 2008 y 2009, cada vez que uno de nuestros policías o uno de nuestros soldados, como fue el caso del Sumapaz, salía herido, yo me sentía verdaderamente convulsionada, viendo tanto sufrimiento físico y tanto sufrimiento emocional de los muchachos y de sus familias. Y saber que eso ya no está pasando es algo que yo no sé, tal vez la gente que nunca lo ha visto no lo puede percibir de la misma manera, pero es algo verdaderamente que le llena el corazón de alegría de saber que nuestros hijos ya no están sometidos a ese servicio militar que los podía llevar a la muerte, o a perder una pierna, o a salir con problemas psicológicos graves. Así es que yo creo que esa discusión debemos superarla y seguir debatiendo las diferencias. Yo sé que las diferencias sobre la justicia especial van a seguir, sobre la participación en política van a seguir. Son discusiones que se tienen que dar en democracia, pero tenemos que seguir adelante, no echar para atrás. Y una última consideración, los acuerdos son para cumplirse. ¿Qué tal firmado un contrato de compraventa de la casa que usted está vendiendo y que el comprador diga, ah bueno, yo lo respeto pero le pago la mitad? Y que usted no puede hacer nada. No, así no. Eso no funciona ni en el contrato civil, ni en el contrato comercial, ni en las relaciones internacionales y mucho menos en algo tan serio como es un acuerdo de paz. Ahora, dentro de este sector que todavía no está convencido del acuerdo de paz, pues uno de los temores es que este acuerdo de alguna manera le abra el paso para que la guerrilla se pueda atornillar en el poder, y una de las consideraciones es que Venezuela estaría transitando el rumbo que ya transitó Venezuela. ¿Qué le responde a esa parte de la población? Bueno, primero que todo, esa parte de la población seguramente no piensa lo que está en su pregunta. Yo pienso que eso es como una matriz de opinión que se está tratando de crear para generar miedo y generar odio. Yo le puedo mostrar a usted, y se lo voy a entregar ahora que después que salgamos de pronto lo puede pasar en el Facebook Live. Hay muchachos venezolanos que se están montando en Transmilenio y estoy seguro que no lo están haciendo gratuitamente. Alguien debe estarlos empleando para ello, para hacer ese mismo tipo de consideraciones. ¿Y dónde sacaron ustedes? ¿Sí? Que Colombia se parece a Venezuela. No tenemos en materia política demasiado en común. Yo tal vez diría que toda esta mezcla de Venezuela con Colombia se está utilizando más bien para interferir la política interna colombiana y tratar de crear una matriz de opinión dándole miedo a la gente de que van a tener una situación que nos pintan todos los días en los noticieros de televisión y que de esa manera tratar de discriminar a algunos sectores políticos que se están presentando a las elecciones del año entrante en Colombia. Yo le pediría a los venezolanos que no interfieran en el debate interno político colombiano, a esos muchachos de Transmilenio que no se inventen cuentos,
que aquí no tienen que venir a hacer política de miedo y política de odio para tratar de interferir el resultado de las elecciones en Colombia. A mí me parece que eso está mal hecho y yo le diría a los colombianos que hagan lo propio, que no se metan en la política interna venezolana, cada cual a lo suyo. Y ya verán que Colombia es un país que va a dar un salto con el proceso de paz, sin lugar a dudas. Es que dejar de pelearnos a bala y discutir más bien con conceptos, con palabras, con una deliberación pública respetuosa, es algo que va a transformar la vida de todos los colombianos. Doctora Clara, hablemos un poquito de su campaña. El gana-gana, ¿dónde es más fácil? ¿En qué departamento? ¿Y en qué departamento es más difícil el gana-gana? No, el gana-gana es un concepto, es una manera de debatir y de construir colectivamente la política pública para que no se haga ni a espaldas de ningún sector, ni se dé en condiciones que el que más poder tenga pueda obligar al que no tiene voz, al débil, a someterse a sus designios. Es una política en que el Estado juega como árbitro para garantizar resultados equilibrados en la sociedad. Eso se puede dar en absolutamente todas las partes, porque se fundamenta en el diálogo, se fundamenta en el respeto mutuo y se fundamenta en la concepción de que todos cabemos en este país, todos tenemos derechos iguales y todos debemos colaborar para sacar adelante una visión compartida de nación. Vamos a reemplazar la confrontación por el diálogo, por el consenso, sin poder uno decir que van a acabarse las diferencias no se van a acabar, solo que las vamos a saber tramitar de manera más respetuosa, más democrática. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Le recordamos a nuestros seguidores que estábamos conversando con la doctora Clara López, economista, exministra del Trabajo. Pues ya sabemos que tiene una actividad mañana en Taganga con respecto al muelle multipropósito. De verdad que le agradecemos haber estado con nosotros. Le permitimos un último comentario pues para la gente que la está siguiendo por Facebook y Twitter. Bueno, muchísimas gracias por este espacio que me ha brindado el informador. Extraordinarias estas dos periodistas. Yo siempre he dicho que uno aprende más por lo que le preguntan que por lo que uno diga, y de verdad que les agradezco que nos hayan acompañado en esta sesión de Facebook Live. Muchas gracias.